Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, y que además ha estado generando muchísima controversia en los últimos días. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esa supuesta explosión de Kerem Bürsin al ver, según algunos medios, al representante de Hande Erçel. Sí, esa Hande Erçel. Ya sé que esto suena a telenovela turca de esas que tanto nos gustan, pero créanme, la historia tiene más capas de las que imaginamos. Antes de que nos adentremos en este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gustan este tipo de vídeos donde analizamos los chismes, las noticias y las curiosidades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Realmente me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, la noticia de que Kerem Bürsin explotó al ver al representante de Hande Erçel ha estado circulando por todas partes, especialmente en redes sociales y en algunos portales de noticias del corazón. Y claro, esto ha reavivado las llamas de la especulación sobre la relación entre estos dos actores tan queridos. Recordemos que Kerem y Hande fueron pareja, no solo en la exitosísima serie Sen Kalkam, sino también en la vida real. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, que quedaron absolutamente devastados cuando anunciaron su separación. La ruptura, envuelta en un halo de misterio, dejó a muchos preguntándose qué había salido mal entre la pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Ahora, ¿de dónde viene este rumor de la explosión? Pues bien, la información es un poco confusa y a veces contradictoria. Lo que se dice es que Kerem y Hande coincidieron en un evento público, aunque la información sobre qué tipo de evento es bastante vaga. Algunas fuentes mencionan una fiesta de una marca de lujo, otras un evento benéfico, incluso he leído por ahí que podría haber sido una gala organizada por alguna revista de renombre en Turquía. En fin, un evento donde era probable que coincidieran personalidades del mundo del espectáculo turco. En estos eventos donde la alfombra roja se extiende y los flashes de las cámaras no dan tregua, es donde a menudo surgen los rumores más jugosos. Aquí es donde la historia se pone jugosa. Al parecer, el representante de Hande, cuyo nombre no ha sido revelado en la mayoría de las publicaciones, se acercó a Kerem para saludarlo. Y según algunos testigos, la reacción de Kerem no fue precisamente amigable. Algunos dicen que lo ignoró completamente como si el representante fuera invisible, otros que le dirigió una mirada de desprecio que podría haber derretido el hielo, y otros, los más dramáticos, afirman que hubo un pequeño altercado verbal, una conversación tensa que se desarrolló en voz baja pero cargada de electricidad. La palabra explosión obviamente es una exageración, un recurso para captar la atención, pero la idea es que Kerem no se mostró nada contento al ver a esta persona. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser un poco cautelosos y aplicar nuestro sentido común. Recordemos que muchas veces, las noticias de este tipo son infladas por los medios para generar clics y comentarios. En el mundo del Internet, donde la velocidad y el impacto son clave, la veracidad a menudo queda en segundo plano. Además, las percepciones pueden variar mucho. Lo que una persona interpreta como una actitud grosera, otra persona puede verlo como simplemente una actitud distante. Es decir, lo que para algunos fue una explosión de Kerem, para otros pudo haber sido simplemente una interacción breve y poco cordial, un mero intercambio de palabras sin mayor trascendencia. Recordemos también que la fama y la presión constante pueden afectar la forma en que una persona reacciona en público. ¿Pero por qué Kerem reaccionaría así ante el representante de Hande? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, basadas en lo que sabemos de la relación entre Kerem y Hande. Como les decía, su separación fue muy dolorosa para muchos fans, y aunque ambos han intentado mantener la compostura en público, es evidente que la ruptura no fue precisamente amistosa. A pesar de las sonrisas forzadas y las declaraciones conciliadoras, se percibe una tensión subyacente, una herida que aún no ha cicatrizado por completo. Hay varios factores que podrían haber influido en la reacción de Kerem. Primero, el simple hecho de ver al representante de Hande puede haberle recordado la relación que tuvo con la actriz y el dolor de la separación. Los recuerdos, como fantasmas del pasado, pueden aparecer en los momentos más inesperados y despertar emociones que creíamos olvidadas. Segundo, es posible que Kerem tenga alguna mala experiencia o resentimiento hacia el representante en particular, quizás por cómo manejó la situación durante la relación o después de la ruptura.
Los representantes a menudo se convierten en figuras clave en la vida de los artistas, manejando no solo sus carreras sino también sus relaciones personales, lo que puede generar conflictos y tensiones. Tercero, y esto es pura especulación, podría haber algún tipo de tensión profesional entre Kerem y Hande, que se manifiesta a través de sus respectivos representantes. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, las rivalidades y las ambiciones pueden jugar un papel importante. También hay que considerar la posibilidad de que Kerem simplemente esté cansado de que lo relacionen constantemente con Hande. Han pasado ya varios meses desde su separación, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Es comprensible que Kerem quiera que se le reconozca por su propio trabajo y no solo por ser el ex de Hande Erçel. Quizás la presencia del representante de Hande le recordó esa constante asociación y le generó cierta frustración, un sentimiento de estar atrapado en el pasado. Es como si la sombra de su antigua relación lo persiguiera a donde quiera que vaya. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la vida de los famosos está bajo constante escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada al detalle por los medios y por los fans. Esto puede generar mucha presión y hacer que las reacciones sean más exageradas de lo que realmente son. Es posible que Kerem simplemente estuviera teniendo un mal día o que estuviera cansado de la atención mediática, y que eso influyera en su actitud. Incluso el más amable y paciente de los mortales puede tener un momento de debilidad. En cualquier caso, la verdad es que no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó en ese evento. Solo podemos basarnos en rumores, especulaciones y las interpretaciones de terceros. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado mucha conversación y ha reavivado el interés por la relación entre Kerem y Hande. La llama de la curiosidad, aunque tenue, sigue ardiendo entre los fans. Y claro, los fans de Senkalkam han vuelto a ilusionarse con una posible reconciliación, aunque esto parece bastante improbable. Ambos actores han manifestado en varias ocasiones que están enfocados en sus carreras y que no tienen planes de volver a estar juntos. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Los giros inesperados y las sorpresas son el pan de cada día. Personalmente creo que es importante respetar la privacidad de Kerem y Hande y dejar de especular sobre su vida personal. Ambos son profesionales talentosos que merecen ser reconocidos por su trabajo y no solo por sus relaciones amorosas. Además, es injusto para sus parejas actuales, si es que las tienen, que se les compare constantemente con sus ex. Cada persona merece la oportunidad de construir su propia felicidad sin estar atada al pasado. En resumen, la supuesta explosión de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel es una noticia que ha generado mucha controversia y especulación. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero lo más probable es que se trate de una exageración de los medios. Lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y dejar de alimentar rumores infundados. Al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de esta situación. ¿Qué sabemos de la relación actual entre Kerem y Hande? A pesar de que han pasado varios meses desde su separación, ambos han seguido caminos profesionales distintos, pero sus nombres siguen inevitablemente unidos en la memoria colectiva de sus fans. Hande ha estado involucrada en nuevos proyectos televisivos y publicitarios, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas de su carrera, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, los medios y los fans no han dejado de especular sobre una posible reconciliación. Cada interacción pública, cada comentario en redes sociales, es interpretado como una señal de que el amor entre ellos sigue vivo. Esta constante presión mediática puede ser agotadora y frustrante, impidiendo que ambos puedan seguir adelante con sus vidas sin estar constantemente ligados a su pasado en común. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde el exterior, son complejas y pueden llegar a su fin por diversas razones. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden ser factores que contribuyan a la ruptura de una pareja. En el caso de Kerem y Hande, solo ellos conocen la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Por lo tanto, en lugar de alimentar rumores y especulaciones infundadas, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras profesionales y respetar su privacidad.
Ambos son talentosos y merecen ser reconocidos por su trabajo, no solo por su vida amorosa. Dejemos que el tiempo cure las heridas y permitamos que ambos sigan adelante con sus vidas sin estar constantemente atados al pasado. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de este último drama turco. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y dejarme sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.